Crisanto Gauna, buen día. Hola, ¿Qué buen tal, día. nuestro productor estrella? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, tomando unos matecitos para despertarme un poco. Sí, hace falta a esta hora siempre un matecito bien fuerte como para despertarse. El Gente que hace de cada domingo nos sorprende, trae testimonios distintos. ¿Cómo es el de hoy? El de hoy está relacionado a los incendios. Ajá. Porque vemos desgraciadamente, de hecho el Sí. año pasado tocamos el incendio en el sur, y vemos desgraciadamente que cada vez hay más incendios, más frecuentes, y la plantación tradicional, la reforestación, Sí. es incapaz muchas veces de afrontar toda esta problemática. ¿Por Ok. qué? Porque lleva mucha logística. Pues se pierde mucho bosque con los incendios Sí, y reforestar total. lleva mucho tiempo, mucha mano. Total, es cara. Claro. Es cara y a veces no se puede llegar a los terrenos Ujú. por limitaciones Sí, obvio, de falta de geográficas. acceso, sí. Por eso, con esta idea y con la idea de mejorar toda la reforestación, Ujú. desde Tucumán nace Reforest LATAM, una startup que combina drones, inteligencia artificial y biotecnología aplicada a semillas Ve. para bajar los costos y restaurar bosques nativos en menos tiempo. Ok, o sea que la inteligencia artificial no es solo la que me dice cómo arreglar, ayer le pregunté cómo pegar un piso vinílico, sino que además sirve para cosas muy útiles como estas. Vamos a saludar a Paula Giancerra, entiendo que está bien dicho, que es la fundadora de Reforest LATAM. Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día, acá Carola, Crisanto, Sofía, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buen día, Carola, Sofía, ¿cómo están? Bien, muy bien. Paula, gracias por charlar con nosotros tempranito, un domingo. Pero, ¿me explicás, me bajás a tierra de qué se trata esta iniciativa y sobre todo desde cuándo están laburando en esto? Porque los incendios son un problemón desde hace mucho tiempo para Argentina, pero sobre todo en los últimos 6, 7 años vimos incendios forestales y rurales en muchas provincias, inclusive en simultáneo, y hasta hace 2 meses en el verano estábamos hablando de los del sur, de los de La Pampa, así que es un tema que convoca mucho al campo. ¿Cuándo arrancó esta iniciativa y de qué se trata concretamente? Bueno, te cuento. Nosotros empezamos en el 2023. Sí. Nosotros estamos en Tucumán, estamos basados en Tucumán. Comenzamos siendo parte de iniciativas de restauración acá en la provincia, Ajá. que venían por parte de una empresa privada, que tenía un modelo de un programa de sustentabilidad anual que hacían restauraciones, donde participaba la comunidad, participaban empresas voluntarias y demás. Participábamos de eso entre varias personas que hoy estamos en el equipo. La verdad que estaba buenísimo, se hacía un esfuerzo enorme para poder hacer una vez al año 3 hectáreas. Claro. Entonces, esto sumado obviamente a otras acciones que había, digamos, de educación, de limpieza, de concientización ciudadana. Pero básicamente al final el objetivo era un entregable a la sociedad que era una restauración, un área restaurada de un parque, que corresponde a la Universidad Nacional de Tucumán. Ajá. Ahí lo que nos encontramos nosotros con la situación de que con todo ese esfuerzo y con toda esa gente y con todas las ganas que había dando vueltas, se podían hacer muy poquitas hectáreas de restauración manual, haciéndolo con plantines, con la tradicional, frente a la necesidad o a la demanda que había en todo el ecosistema que nos rodea, que en ese mismo año en Salta se habían quemado 40.000 hectáreas, en un incendio que hubo muy famoso desde Jujuy a Salta, todo. Y se podían hacer, Entonces, se venían haciendo de a 3 anuales. O sea, estaban lejos de poder reforestar todo ese daño que se hizo en unos días. Claro, era sumamente inviable, o sea, no era ese el camino, no íbamos a poder hacer nada, siempre terminabas corriendo por atrás porque estábamos hablando de una diferencia sumamente significativa. Sí. Ahí es que, bueno, charlando con quien es mi socio, con Damián Rivadeneira, hablando de cómo podíamos hacer esto distinto, entendiendo de que había una demanda, una necesidad de hacer algo diferente y que había un montón de voluntades puestas para que esto se haga. Bueno, pensamos y ahí empezó a aparecer la biotecnología, la inteligencia artificial, los drones. Combinamos todo eso y hoy Reforest LATAM es una startup que combina la biotecnología para poder potenciar el poder germinativo de cada una de las especies nativas con las que nosotros vamos a ir a trabajar. Por otro lado, la inteligencia artificial lo que hace nos caracteriza los micrositios, o sea, los lugares donde nosotros vamos a hacer la intervención, hace una caracterización en cuanto a lo ambiental, al suelo, a distintas condiciones, y en base a eso a mí me dice cuál es la mejor especie, de las nativas obviamente,
que tienen las mejores condiciones o las mejores probabilidades de subsistir en ese lugar. Perfecto. Entonces hacemos un proceso de restauración que es eficiente. Por otro lado, usamos la tecnología, una tecnología que ya viene desarrollándose un montón en el campo, que es la agricultura de precisión. Sí. Nos basamos en toda esa tecnología, pero la adaptamos a la restauración, la adaptamos para la restauración y la dispersión de las microcápsulas que nosotros hacemos. O sea, no son semillas comunes las que tiran, si querés, estos drones, sino microcápsulas. ¿Se le llama como iSeeds? iSeeds, nosotros le decimos iSeeds. Como te decía, toda la parte de biotecnología que arranca con las semillas, termina en un desarrollo, en una receta que dice, con estos componentes que son todos naturales, son todos bioinsumos, esta especie tiene las mejores condiciones para crecer. Perfecto, o sea, en esa cápsula va la semilla con el bioinsumo necesario, no sé, un potenciador, un fertilizante natural, lo que sea, va todo dentro de esa cápsula, entonces ya sembrás todo junto ahí en vez de pasar como se pasa, no sé, o hacerlo manual, en este caso como se venía haciendo. Tal cual, todo lo que necesita la semilla va dentro de la cápsula, tiene obviamente también sustrato, y esa cápsula está desarrollada también por nosotros porque es un biomaterial. Obviamente lo que buscamos es que no sea algo contaminante que vaya en contra del ambiente, sino que es biodegradable, es compostable, es hidrosoluble, tiene ciertas características, entonces todo también está desarrollado por nosotros en el laboratorio, la producimos a la cápsula nosotros y de ahí identificamos dónde tiene que ir, vamos y hacemos la dispersión con nuestros equipos de siembra. ¿Y cómo cambió esa eficiencia? Porque antes era de forma manual, un ritmo inviable, vos lo decías, 3 hectáreas por año, y no sé cuánta gente requería para hacer esas 3 hectáreas por año, por ejemplo. Me interesa saberlo y después que hagamos la comparativa con cómo cambió con los drones, la inteligencia artificial, estas iSeeds. Mira, a ver, lo que nosotros hacemos como para no generar tampoco algo... un gris ahí, lo que nosotros hacemos era una iniciativa con voluntarios. Entonces había todo un proceso que obviamente no era una empresa de reforestación la que hacía. Entonces claramente era mucho más ineficiente, por decirlo así. Claro, tenías que salir a buscar la gente también. 500 personas iban, familias, niños, todo. Ya antes habían hecho, la gente de la universidad ya había hecho los pozos, ya habíamos llevado los camiones con los plantines. No sé, un camión te puede llevar 1.500, 2.000 plantines. Y eso es para 1,5 hectáreas. Claro. Entonces, si vos necesitas restaurar 200 hectáreas, es una logística que es muy complicada de pensar. Sí. Y si no, obviamente lo que hacen en los grandes proyectos se arma un vivero a la par muy cerquita el lugar para minimizar la logística. Entonces vos armás el vivero, pero el vivero tiene todo un proceso donde vos tenés que colectar la semilla, tenés que hacer la siembra en el tubete y todo el proceso de viverización, que lleva tiempo, lleva costos, hasta que las plantines tienen entre 3 y 6 meses, dependiendo de la especie y la velocidad de crecimiento que tenga, hasta que tenga una altura, un tamaño mínimo, pero necesario para que sobreviva en el campo. Entonces ahí ya tenés, en cuanto a costos de infraestructura para mantener y todo eso, mínimo 1 año. Después tenés que ir al terreno, hacer los pozos, o sea, por más mecanizado que esté, es un proceso que es mucho más lento. Entonces, con los drones, imagínate que vos podés volar 10 hectáreas por hora, 20 hectáreas por hora con un solo dron. Si tenés más drones, lo haces mucho más eficiente. El proceso, vos colectás la semilla, pasa por el proceso si es una semilla que ya está trabajada y todo en el laboratorio, que ya está con la receta puesta a punto, es una semilla que se colecta, pasa el proceso de producción, está la cápsula lista, y en cuanto a las condiciones, en el momento que las condiciones climáticas sean óptimas para ir a operar, directamente se organiza todo y se va al terreno con, obviamente, si tenemos estructura de logística para movilizar, pero es mucho más chica que pensar en tener que llevar camión. Claro, entonces vos de repente quizás con un equipo vos llevás para hacer 500 hectáreas. Paula, ¿qué tal? Buen día, Sofía Celasco te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Todo bien.
Che, te consulto lo siguiente, ¿cómo es el tema de lo que es las variedades, ¿no? Con esta tecnología, ¿con qué variedades o qué especies sí de árboles están trabajando? No sé si todas tienen la misma posibilidad de pasar por esta tecnología con este recubrimiento que vos explicabas. Y por otro lado, ¿qué porcentaje o qué tasa tiene esto de éxito, digamos, de la cantidad de semillas que ustedes tiran? ¿Qué porcentaje es el que efectivamente luego termina germinando con éxito? Bien, te cuento. Nosotros trabajamos, como les decía, con especies nativas. Entonces nosotros partimos de que de una ecorregión se identifica cuáles son las especies nativas que están en ese lugar. O sea, vos tenés un proyecto, identificas las especies nativas, identificas también con el dueño, cliente, con la contraparte, cuál es su interés frente a la restauración, porque esto no es solamente para incendios, o sea, puede ser para enriquecimiento de especies forestales, de especies maderables, hay un montón de... Hay diferentes objetivos que pueden estar en la restauración de especies nativas. Elegís las especies y en función de eso se hace como una evaluación. Nosotros hoy tenemos más de 50 especies ya con las recetas puestas a punto y seguimos ensayando estamos desarrollando otras 50 especies más. Con esa cantidad de especies nosotros completamos todo lo que es el subtrópico, la zona del subtrópico. Entonces vos tenés un pool de especies ya puestas a punto con las que podés ir a distintos lugares, obviamente siempre considerando que la semilla que se usa es la semilla que se colectó en el lugar lo más cercano posible a donde se tiene que hacer la intervención. No hay movimientos de semilla entre las provincias. Claro. Bien, considerando que eso es una cuestión ecológicamente correcta y legalmente correcta también. Perfecto. Así que eso. Paula. Y de ahí, bueno, sí. No. Perdón, para terminar la respuesta, si querés, a Sofía. Todas las especies tienen distintas tasas de germinación. Eso es una realidad. Hay algunas que germinan un 80%, otras que con la mejor receta y con las mejores condiciones te germinan un 40%. Depende hay mucha variación. Nosotros trabajamos con redundancia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos, al ser el proceso mucho más eficiente, también tenemos la capacidad de poder ir con muchas más semillas de las necesarias. O sea, si yo quiero 800 árboles de pacará o de la especie o de cedro, y yo quiero ir con 800 árboles, no voy con 800 semillas. En función del poder germinativo que yo tengo de ese lote, porque todo tiene una trazabilidad, el poder germinativo de ese lote y de los ensayos anteriores que yo ya tengo en zonas similares, estimo la cantidad de cápsulas que yo necesitaría para tener mi resultado. Perfecto. Paula, quiero cerrar con esto. ¿Cuánto se reforestó ya con este sistema y a cuánto apuntan? Me imagino que se debe poder crecer. Bueno, nosotros somos una startup, empezamos, como te decía, en el 2023. El año pasado hicimos nuestros primeros vuelos, ya fueron proyectos ya pagos, con los primeros vuelos y ensayos de campo. Tenemos alrededor de 20 hectáreas restauradas, pero lo que nos valida a nosotros para trabajar en distintas zonas como Chaco Seco, Chaco Húmedo, Mata Atlántica, en el Cerrado en Bolivia, en el Cerrado en Brasil, en el Bosque Chiquitano en Bolivia, y tenemos también un proyecto en Patagonia que está en curso. Bien, excelente. Esto es biotecnología y es naturaleza, entonces tiene todo un proceso que es desarrollo, prueba, voy al campo, mido, vuelvo, y la estimación para este año es hacer unas 500, 600 hectáreas más. Qué bueno, excelente. Gracias, Paula, gracias por contarnos de este trabajo que hacen súper eficiente, súper tecnológico, que trae además tecnología a reforestar la Argentina, que va perdiendo por distintos motivos mucho bosque, así que se agradece. Abrazo enorme y gracias por charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau. Hablábamos con Paula Giancerra, la fundadora de Reforest Latam. Gracias, Cris, por otro gente que hace. No, gracias a ustedes. Las 8 de la mañana, el rotativo del aire con Javier Papaleo, y quédense porque hasta las 10 tenemos mucho Rivadavia Agro, las chicas del campo, como más les guste, para compartir con todos ustedes.